vamos a empezar. Estamos estudiando el libro de Jueces. Estamos en capítulo 17 y hoy estudiaremos capítulos 17 y 18, entonces estamos moviendo un poco más rápido. La semana pasada terminamos históricamente el tiempo de los jueces. Entonces lo que estoy diciendo es, con la muerte de Sansón termina este libro, solo históricamente. Entonces los últimos capítulos 17 al 21, relata sucesos de la nación de Israel durante el tiempo de los jueces. Estos acontecimientos demuestran, y esto es importante, demuestran la deterioración espiritual y moral de la nación de Israel al abandonar a Jehová y seguir sus propios corazones. Es increíble porque el versículo que veremos hoy, versículo 6, dice que cada uno hizo conforme a lo que le pareció bien. Y eso en realidad, eso es el tema de los últimos capítulos. Lo que pareció bien. Entonces vamos a empezar entonces a capítulo 17 y leamos los primeros 5 versículos. Dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Podemos ver ahora, tenemos problemas, ¿verdad? Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer, una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Todo suena extraño, ¿verdad? Estos son solo los primeros 5 versículos. Pero aquí vemos la historia de Micaía, y probablemente durante el tiempo de Otoniel, el primer juez o líder de Israel, y vemos aquí un tiempo de mucha confusión espiritual, ¿verdad? Ve la historia. Micaía le roba a su madre algo equivalente a miles de dólares hoy en día. Él devuelve el dinero, pero es importante entenderlo, no por convicción y no por el temor de Dios, sino por la maldición de su madre. Él escuchó su madre diciendo una maldición a la persona que la robó. Entonces cuando él volvió la plata, ¿qué pasó? Su mamá
dio una bendición sobre su hijo por robando su plata. Es extraño. Y luego la familia toma ese dinero, ¿para qué? Para hacer ídolos. Dios había prohibido hacer ídolos o imágenes, ¿verdad? Incluso si supuestamente esa imagen representaba a Dios. Recuerda el tiempo de Moisés cuando Israel fue en el desierto y Moisés se fue por el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, recuerda, y la nación está esperando por Moisés. Now, es importante que recordemos que la nación escuchó los mandamientos de Dios. Moisés simplemente está recibiendo los 10 mandamientos en las tablas, nada más. Pero recuerda lo que ellos hicieron. Ellos construyeron, ¿qué? Un becerro de oro que representaba, ¿qué? Dios. Pero recuerda lo que pasó con la nación de Israel. Miles de israelitas murieron por esa desobediencia. Y es lo que vemos aquí en la historia de Micaías. Necesitamos entender lo que Micaías hizo fue solo por su propio diseño y su propia voluntad. No porque estaba siguiendo la voluntad de Dios. Él quería adorar a Dios a su propia manera y no como Dios todo soberano lo había establecido. Micaías y su madre estaban rompiendo casi todos de los 10 mandamientos solo aquí en los primeros 5 versículos. Es el peligro de querer acercarnos a Dios o adorar a Dios a nuestra manera y no como Dios ha dicho que debemos acercarnos. Como sus hijos, como hijos de Dios, somos llamados a adorar a Dios como. En Juan 4:24 dice, en espíritu y en verdad. Eso es como adoramos a Dios. Esto significa que nuestra adoración comienza primero ¿cómo? Con una relación con Cristo. Esto es el principio. Requiere una relación con Cristo. Juan 14 dice, no hay otro camino. Cristo es el único camino a Dios. Desde ahí, nuestra adoración debe ser sincera, de nuestro corazón. Cuando estamos aquí y estamos cantando, no es simplemente las canciones, son declaraciones acerca de nuestro Dios. Cuando estamos cantando, cantamos de nuestros corazones. En sinceridad es como adoramos nuestro Dios, motivada por nuestro amor por Dios y gratitud por lo que Él es y Él ha hecho en nuestras vidas. Adoramos a Dios en el poder del Espíritu Santo, quien viene a morar en nuestros corazones cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué regalo es eso, verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Es en el Espíritu Santo
que nos mueve a celebrar, regocijar y dar gracia a Dios. Es el Espíritu Santo que abre nuestros ojos a ver todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Y también dice, no solo adoramos a Dios en espíritu, pero en verdad. En verdad. Nuestra adoración debe conformarse a lo que dice en las Escrituras. La verdadera adoración no es formada simplemente por lo que siente bien o lo que le complace a usted, pero es formada a luz de la verdad de Dios. La adoración debe estar enfocada en la verdad de lo que sabemos de nuestro Dios. Si nuestra adoración no es consistente con lo que dice la Biblia, sino que con lo que nosotros formulamos se convierte en idolatría. Lo que vemos en Israel y específicamente hoy en el caso de Micaía es que él formó su propia manera de adoración. No podemos hacer eso. Continuamos, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En realidad es un versículo triste, ¿verdad? Es la clave para entender lo que estaba sucediendo durante este tiempo espiritual y moralmente en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. La gente determinaba por sí mismo lo que en sus ojos era correcto o incorrecto. Es la misma idea hoy en día de seguir su propio corazón. Escuchamos esto, simplemente necesita seguir su corazón. No, qué peligroso. Jeremías dice que nuestros corazones son engañosos. ¿Y yo necesito seguir mi corazón? No. Seguimos la voluntad de Dios, no nuestros corazones. Eso es peligroso porque nos ponemos a nosotros mismos como el estándar. ¿Sabe eso? El problema es que al hacer lo que en nuestros propios ojos está bien, sentimos que hemos hecho lo correcto. Pero nosotros no somos la regla de seguir. No somos el estándar. ¿Sabe lo que es el estándar? Jesús y la palabra de Dios es el estándar. Amén. Dios, como el creador del mundo, es el único que tiene el derecho de establecer el estándar, no nosotros. Si es nosotros, ¿sabe qué pasa con el estándar? Cambia, depende de la persona. Pero ¿sabe qué pasa cuando Dios es el estándar? Nunca cambia, es fijo. Él es nuestro estándar. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho,
¿Viste la clave en esa parte? Parece derecho. Pero su fin, y esto es la clave, es camino de muerte. Eso es cuando seguimos nuestros corazones. Cuando somos gobernados por nuestros sentimientos o deseos. Debemos seguir el camino de Dios, no el nuestro. Continuamos, versículo 7. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir y vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte Efraín, vino a casa de Micaía. Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Aprendemos que este levita es Jonatán en capítulo 18, quien es el nieto de Moisés. Esa es otra razón que pensamos esta historia sucedió muy temprano en el tiempo de los jueces. Él está buscando un lugar para vivir, lo que revela el estado espiritual de la nación. Los levitas habían sido elegidos por Dios, ¿para qué? Para ayudar a los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes en el tabernáculo, y también ayudar a la nación a leer y entender la ley de Dios. Como estaban dedicados al servicio de Dios, la nación los apoyaba con parte de los diezmos. Es obvio que Israel no está apoyando a los levitas, y por eso este levita busca dónde vivir. Micaía le ofrece sueldo y vivienda si él permanece con él como su propio sacerdote. Micaía piensa que al tener su propio sacerdote, él está ganando el favor de Dios, lo que es lejos de la verdad. Porque todo lo que Micaías está haciendo está en contra de la ley de Dios. Y esa es la cosa, cuando estamos caminando en desobediencia, es imposible que tenemos el favor de Dios. Vamos a continuar, capítulo 18, versículos 1 y 2. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Aquí vemos la historia de Micaía y la tribu de Dan se entrelaza. La tribu de Dan había recibido su territorio de herencia
durante el tiempo de Josué. ¿Okay? Es importante entendemos eso. No es porque ellos no tienen territorio, tienen. Pero no les gustó su porción por la dificultad de conquistar a los filisteos que habitaban en su territorio. En vez de tomar la porción que Dios les había dado, buscan un nuevo territorio. Dice que 5 hombres de Dan van a explorar el territorio de las montañas de Efraín y van a la casa de Micaía. Continuamos. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Los hombres de Dan reconocen a Jonatán como un levita y le preguntan si tienen la bendición de Dios. Todo esto es increíble. Entendamos que la misión de los hombres de Dan está en completa desobediencia a Dios, ¿verdad? Eso no es su territorio. Ellos tienen sugerencia. Ellos tienen la responsabilidad de conquistar los habitantes dentro de su herencia. No busca otra herencia. Lo que ellos están haciendo es rechazando la voluntad de Dios para ellos. Le dicen a levita que también está en desobediencia a Dios. ¿Sabe eso? Su trabajo es que ayudando a los sacerdotes en el tabernáculo y ayudando a la gente a leer y entender la palabra de Dios. Entonces él está en desobediencia. Entonces ellos le dicen a levita que la pregunte a Dios quién es justo, quién es santo, si tendrán éxito en su misión. Y esto demuestra el estado espiritual de ellos. Quieren ver si Dios bendecirá esta misión pecaminosa. Eso suena muy raro, ¿verdad? Señor, bendice mis pecados. ¿Cómo? El levita solo les dice lo que ellos querían escuchar. Y esa es la cosa, si verdaderamente hubieran querido el consejo de Dios, habrían ido al tabernáculo de Dios, donde estaba el sumo sacerdote. Bueno, en versículos 7 al 21, vemos que los 5 hombres de Dan encuentran la ciudad de Lais y un pueblo sin defensas que sería fácil derrotar. La tribu de Dan manda a su ejército para destruir esa ciudad y sus habitantes. Pero en el camino a Lais el ejército para en la casa de Micaía. El ejército se roba los hilos de la casa de Micaía y se llevan a levita como sacerdote de la tribu de Dan. Y todo esto era
totalmente de nuevo en contra de la ley de Dios. Eso es lo que pasa. Usted es el sacerdote por este hombre, pero ahora venga con nosotros y puede ser el sacerdote de toda nuestra tribu. Suena mejor. Esto es lo que está pasando. Continuamos nuestra historia en versículo 22. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Qué has juntado gente? Y él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Entonces Micaía persigue al ejército de Dan con sus hombres. Al verlo el ejército le pregunta qué le pasa, que por qué los persigue. Y él les responde: ¿viste? Ustedes se llevaron mis dioses que yo mismo hice. Piensen en esto por un momento, lo que él está diciendo. Ustedes se llevaron mis dioses, y eso es la clave, que yo mismo hice. Micaía sabe que sus manos hicieron a sus dioses. Él tuvo que venir con sus hombres. ¿Para qué? Para rescatar sus dioses. ¿Es extraño? Rescatando un dios. Los dioses de Micaía no se pueden defender. Él tiene que rescatarlos. A estos dioses indefensos que él había hecho, él adoraba. Eran algo material que podían ser arrebatados de su casa. Y la realidad de todos nosotros es que todos adoramos y servimos a alguien o algo. Algunos adoran o sirven su trabajo. Son esclavos a su trabajo. Otros, su educación, su placer, actividades o entretenimiento. Eso describe el mundo hoy en día, ¿verdad? Pero fuimos creados para adorar al único verdadero Dios. Esto es lo que el mundo está buscando. ¿Sabe eso? La gente en este mundo que no tienen una relación con Cristo está tratando de llenar su vida con cosas. Posiblemente esta cosa satisface, o esta cosa, o esta persona, esa relación. Buscando. ¿Por qué? Porque somos creados a adorar algo. Y la única cosa que podemos adorar es Dios. Dios. Cualquier otra cosa que adoramos o servimos antes que Dios es idolatría. Es dioses falsos. Ponemos cosas ante Dios porque en realidad queremos servir a nosotros mismos. ¿Está bien? Necesitamos recordar que todas estas cosas que seguimos
pueden ser arrebatadas de nuestras manos. Pero una verdadera relación con Dios por medio de Cristo, nada ni nadie puede arrebatarla. Nada. Jesús dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa que tenemos de nuestro Señor. ¡Qué bendición! Y eso es la cosa. En Cristo encontramos todo que necesitamos. Todo. En Cristo encontramos amor. Pero el amor de Cristo es el amor sin condiciones. Es el amor agape, es el amor que quiere lo mejor y lo más alto para nosotros. Eso es lo que encontramos en Cristo. En Cristo encontramos el perdón por nuestros pecados. No solo algunos de nuestros pecados, pero todos nuestros pecados. En Cristo encontramos misericordia, gracia, paz, bondad, gozo y propósito. Encontramos propósito. Mi vida tiene propósito. ¿Cuántas personas están buscando propósito para su vida? Cuando encontramos Cristo, tenemos propósito. Todo lo que necesitamos encontramos en Él. No faltamos nada. Y nada en griego significa ¿qué? Nada. Qué bueno, ¿verdad? No es algo difícil de entender. Micaías les dijo, se llevaron mis dioses, que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote. Y eso es la clave a la cosa que él dijo. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? ¿Sabe lo que esto demuestra? Demuestra el vacío de la idolatría. Nada. La idolatría deja la persona vacía. Cuando tenemos ídolos en nuestras vidas, tenemos otras cosas en el trono de nuestro corazón que solo le pertenece a Dios. Nos quedamos con un vacío, ¿verdad? Quedamos como Micaías diciendo, ¿qué más me queda? Entonces, ¿quién o qué está sentado en el trono de su corazón hoy? ¿Quién o qué cosa? ¿Qué tiene la pasión maestra de su vida? ¿Es Dios el dueño de su corazón o solo parte de su corazón? Es decir, ¿Jesús tiene toda su vida o solo tiene parte de su vida? Hay áreas de su vida no quiero dar esa cosa en este momento. Quiero mantener control sobre esta cosa en mi vida. Pero somos llamados a ¿qué? Rendir y entregar nuestras vidas completamente a Él. No solo parte. Porque vemos esto en Cristo, ¿verdad? En la cruz. Él hizo todo, no parte. No tenemos una salvación parcial. Es completo. Dios es digno y merece todo su corazón. Vamos a continuar
versículos 25 al 29, dicen que el ejército de Dan amenaza a Micaía y él vuelve a su casa con sus manos vacías. Y luego el ejército destruye la ciudad de Lais y sus habitantes, y en ese lugar construyen la ciudad de Dan. Vamos a terminar versículos 30 y 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Talla de Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Creo que cuando Micaía construyó los hilos no estaba pensando la distancia que la idolatría iría, ¿verdad? Es like, wow. Sus hilos ahora están en Dan. Dan fue la primera tribu en Israel que formó un sistema de adoración idólatra. La primera. Y el autor de Jueces nos recuerda que la verdadera adoración había sido establecido por Dios. ¿Dónde? Dice, en Silo. Y que la tribu de Dan estaba completamente en contra de Dios. Pero esta historia es increíble. Estamos leyendo una historia en Jueces, pero eso describe al mundo moderno. El mundo ha sustituido ídolos por el único verdadero Dios. Y tristemente, esa idea ha infiltrado la iglesia hoy. La idea que mi felicidad, mi placer, metas y lo que a mí me parece bien es lo más importante. Es lo que merece mi atención y mi devoción. Y lo que sucede es cambiamos al único y verdadero Dios por nuestros dioses falsos. Debemos tener una perspectiva correcta de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Es esencial que toma un tiempo, hoy en la noche, hoy en la mañana, y simplemente medita en todo lo que Dios ha hecho por usted. ¿Sabe cómo esto termina? En adoración. Definitivamente. Porque podemos ver la mano de Dios sobre nosotros en muchas circunstancias. Las bendiciones en nuestras vidas. Y la única manera que podemos responder es en adoración. Adorando a nuestro Dios. Y solo Él es digno de nuestra adoración. Solo Él puede llenar el vacío de nuestros corazones. Solo Él. Nos acercamos a Él y lo adoramos de la manera que Él lo ha establecido. Y cuando amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerza, ¿sabe qué pasa? Lo seguiremos
serviremos y obedeceremos ante cualquier otra cosa. Es cuando hacemos esto que es obvio que nuestras vidas son dedicadas a Dios. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y Él demostró su amor por medio de su Hijo Jesús. Es en la cruz que vemos el amor de Dios hacia nosotros. Él sacrificó su único Hijo, así que podemos tener vida para rescatarnos. Adoremos y sirvamos a nuestro Señor con todo nuestro ser mientras tengamos vida. Solo tenemos una vida, ¿verdad? Entonces debemos vivir por nuestro Dios en cada momento. Es una bendición porque servimos el Señor de señores y el Rey de reyes, el Creador del universo. Y no hay nada mejor que esto. Sirve a su Señor. Amén. Señor, gracias por su palabra. Y Señor, que aprendemos y aplicamos estas cosas a nuestras vidas. Que entendemos que estos no son simplemente historias para leer y ver, like, wow, qué increíble esta cosa. Pero es para nosotros aprender de los fracasos de otros, de la nación de Israel, de Micaía. Y que aplicamos la verdad de su palabra a nuestras vidas. Y Señor, solo espacio por solo un amo en nuestros corazones. Y este espacio es reservado para ti. Señor, que vivimos todos los días con una actitud de gracia, buscando oportunidades a servirlo. Y que la adoración marca nuestras vidas. Porque tú eres digno de toda nuestra adoración siempre. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amén. Vamos a ponerse a pie. Terminamos con una canción.